Educamos para transformar. Maluma, baby. Dímelo, Donda. La UNL, ahora en el corazón de la ciudad de Loja, con servicios UNL a la sociedad. Aquí encontrarás asesoría y defensa jurídica, trabajo social, peritaje social, psicología clínica, psicología educativa, asesoría contable y tributaria, todo de forma gratuita. Encuéntranos en nuestras nuevas instalaciones. Edificio del Midubi, en la esquina de las calles 10 de agosto y Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Servicios UNL a la sociedad. Compromiso que inspira. Soluciones que transforman. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Ahora empieza Derecho para No Abogados. El podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Un espacio hecho por estudiantes donde hablamos de derecho de forma clara, sencilla y sin tanto enredo. Llame a mis abogados. Exploramos los grandes temas legales del Ecuador y el mundo y te damos herramientas para conocer y defender tus derechos. Noticias, entrevistas, historia, leyes y muchas preguntas respondidas en un lenguaje comprensible para todos. Porque entender la ley también es tu derecho. Aquí empieza Derecho para No Abogados. Hola y muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy a través de Facebook Live y de UNL Radio. Esperamos que el programa del día de hoy sea de su agrado. Mi nombre es Joey Rodríguez y el día de hoy nos encontramos en cabina junto a Manuel y a Jennifer, la cual está por primera vez aquí en cabina y nos va a acompañar el día de hoy. Muchas gracias, Joe. Me presento, soy Manuel Gaona. Sean bienvenidos a este programa, el que va a ser muy interesante para ustedes. Les invito a quedarse durante todo este programa para que puedan escuchar los duros del derecho y hablemos claro y puedan aumentar sus conocimientos. Los duros del derecho tenemos a Andrés Bello. Jennifer. Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer y es un verdadero honor para mí integrarme por primera vez a este espacio, Derecho para No Abogados. Joe, Manuel, muchas gracias por la cálida bienvenida. Es un gusto compartir cabina con ustedes. Me entusiasma mucho abrir este programa para difundir información relevante y acerca del mundo jurídico a nuestra querida audiencia. Un salto al pasado para entender el presente. Ahora exploramos la vida de pensadores y juristas que cambiaron la historia. En Derecho para No Abogados, los duros del derecho. Los duros del derecho. Bueno, empecemos hablando principalmente de la persona que vamos a hablar el día de hoy, que es Andrés Bello, el cual nació en Caracas en 1781, fue hijo de Bartolomé Bello, un abogado y músico, y de Ana Antonia López. Empecemos que Andrés recibió desde pequeño una formación clásica por excelencia, y es que es recordado como un humanista y poeta. Su carrera como jurista forjó bastante interés, principalmente desde la experiencia práctica y el estudio profundo, y es que su formación empezó principalmente con el fraile Cristóbal de Quesada, quien desde pequeño notó que Andrés era una persona bastante asombrosa, no solamente gracias a su intelecto, sino también a su memoria. Y es que Andrés, desde joven empezó a impartir clases principalmente para ayudar económicamente a su familia, pero también durante esas clases conoció a un joven Simón Bolívar, que fue su estudiante más famoso. Continuando con lo que tú mencionas, Joe, la intervención de Simón Bolívar fue clave para que Andrés Bello se uniera a su primera legislación diplomática en Inglaterra en el año de 1810, y durante casi 2 años en Inglaterra pudo desempeñarse como diplomático y estudioso. En su larga estancia diplomática en Londres, estudió a fondo el derecho internacional y la filosofía jurídica. Allí investigó en el Museo Británico y se familiarizó con las ideas de pensadores como Jeremy Bentham. Continuando con esto, cuéntanos un poco más, Manuel. Es interesante cómo ese punto de su vida se ha desarrollado. Ahora vamos a ver qué paso dio para continuar una nueva vida.
pues en 1829 Mariano Engaña lo reconoce en Londres. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Le extiende la mano, le ayuda, que incluso presenta un informe al gobierno chileno que manifiesta lo siguiente, y me permito leer: educación escogida y clásica, profundos conocimientos en la literatura, posesión completa de las lenguas principales, antiguas y modernas, práctica en la diplomacia y un buen carácter. Con esta carta de recomendación pudo ser oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego asumió el cargo de senador en 1837 en Chile, por 2 periodos, es decir, por 20 años. Fue el fundador y rector de la Universidad de Chile en 1843. Cabe mencionar, y un poquito vamos a retrocedernos, qué pasó en la Universidad de Santiago de Felipe el 17 de noviembre de 1836, donde se gradúa. En esta universidad le exigían 2 puntos importantes. El primero, ser bachiller, y el segundo, hacer las prácticas forenses, pero no logró culminar la segunda. En consecuencia, no pudo tener su título de abogado. Sin embargo, ejerció como jurisconsulto. ¿Qué piensas al respecto, Jennifer? Sabes, Manuel, es fascinante conocer que más allá de los títulos y las habilitaciones judiciales, la verdadera autoridad de Andrés Bello residía en su vasto conocimiento en el derecho. Esta condición de jurisconsulto y no de simple abogado litigante fue la que le permitió abordar una perspectiva global a la creación del Código Civil, una obra que transformó la estructura legal en Latinoamérica. Tanto así que redactó el Código Civil, el mismo que fue promulgado en el año de 1855 y al cual dedicó más de 20 años a redactar este texto de forma casi individual. ¿Con qué fin? Buscando reemplazar la confusa y antigua legislación colonial por un sistema moderno, claro y adaptado a la realidad de las nuevas repúblicas de América. Definitivamente, si vamos a hablar de Andrés Bello, él hizo una síntesis increíble aprovechando lo mejor de cada fuente. Pero para no quedarnos solo ahí, Manuel, cuéntanos, ¿qué otros datos interesantes encontraste para compartir hoy con nuestra querida audiencia? Radio Escuchas. Es importante mencionar que el Código Civil, como generó tanto impacto en Latinoamérica, que es muy familiar el ecuatoriano, pues en este tenemos los siguientes libros. El título preliminar. En este abordó cómo aplicarse la ley, su vigencia y cómo se la va a interpretar. Asimismo, en el libro número 1 tenemos el de las personas, la capacidad legal, cómo van a ser personas naturales y jurídicas, de estado civil y relaciones familiares. En el libro 2 tenemos sobre los bienes. Se centra en la propiedad, el derecho real que tiene de la persona de poseer los bienes y también otras formas de poder aprovecharla como el usufructo y la servidumbre. En el libro 3 nos menciona las sucesiones y donaciones. Es decir que, por ejemplo, cuando un papá fallece, los hijos van a ser llamados a suceder, es decir, van a recibir la masa hereditaria que les corresponde como su derecho real. Y también tenemos las donaciones que van a ser entre vivos. Y finalmente las obligaciones y contratos, que básicamente aguarda qué contratos se van a establecer, como por ejemplo la compraventa, arrendamientos, y qué consecuencias acarrea el incumplimiento de estos. Coméntanos además de esto, Joe. Claro, querida audiencia, para los que muchos no saben, Andrés Bello utilizó bastantes códigos civiles, leyes y mucho más que ya existían en ese entonces para poder formar la estructura del Código Civil. Y es que principalmente se basó en el derecho romano, las 7 partidas, las cuales son una ley española del siglo XIII, y que también usó el Código Napoleónico. ¿Y de qué forma los usó? Principalmente en el derecho romano lo usó para basarse en lo que es los conceptos de propiedad, que le pertenece a cada uno. En las 7 partidas utilizó principalmente lo que era la tradición para las personas que recibían derechos, por ejemplo, de tierras y mucho más, que eran por parte de padres y personas que les daban, por así decirlo, herencias. La forma en que lo usó principalmente era para establecer cómo es que se dividían estas herencias, de manera que no existieran o confusiones o peleas por estas herencias. Y finalmente en el Código Napoleónico lo utilizó principalmente para poder definir cómo es que las personas se basaban en contratos
para, por ejemplo, poder trabajar. ¿Esto de qué manera lo usó? Principalmente escrito por el hecho de que él era un positivista y que más adelante esclareceré un poco cómo es que él usó de esta manera el derecho positivo para poder basarse en el Código Civil y cómo lo formó. Es impecable cómo reunió tanto otros códigos para poder redactar el Código Civil. Ahora les voy a mencionar las reglas de interpretación que deben seguir los jueces para no malinterpretar y ser arbitrarios. Estas reglas tenemos cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de buscar el espíritu de la ley. Se refiere básicamente que los jueces jamás van a hacer una interpretación extensiva que menciona la ley. También tenemos el sentido natural y común de las palabras, es decir, que las palabras se entenderán como la sociedad las aplica y es un sentido lógico que se interpreta en la sociedad. Las palabras técnicas como tercera regla se trata básicamente cuando un profesional experto en la materia las va a definir a menos que, salvo se compruebe que esta definición se realizó de otro modo. Jennifer, coméntanos, ¿cuándo se promulgó el Código Civil? Como ya lo había comentado Manuel con anterioridad, el Código Civil de Bello fue promulgado en Chile en el año de 1855. Se convirtió en el referente jurídico de Latinoamérica por su precisión técnica y fue adoptado casi íntegramente por algunos países de la misma Latinoamérica. Hablamos de Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Honduras, Panamá, además de influir profundamente en las leyes de Venezuela y de Uruguay. Esta adopción masiva creó una identidad legal regional basada en la claridad y en la estabilidad institucional. Y es que gracias a esta raíz en común de estos países pueden compartir la clave como la teoría del título y el modo. Además de esto, la clasificación de bienes y la protección de la herencia mediante asignaciones forzosas, asimismo mantiene criterios uniformes sobre la validez de los contratos basados en la ausencia de error, de fuerza o dolo y el principio de que todo pacto legalmente celebrado es una ley para las partes. Claro, y es que, por ejemplo, al principio Andrés redactó el Código Civil creyendo principalmente en el derecho natural, pero con el paso del tiempo, las redacciones y mucho más, él se volvió legalista, o sea que principalmente aportó para el derecho natural, el derecho positivo. ¿Qué significa eso? Principalmente que buscó una manera de garantizar justicia, no solamente en Chile, sino que en un futuro para los distintos códigos civiles que se formaran a través de la región. Esto, ¿cómo se esclarece? Principalmente que él aportó que las leyes son la manera justa de ver las cosas. ¿Y por qué? Porque principalmente antes se veía que la tradición o las formas que antes se dedicaban para administrar la justicia no esclarecían muy bien cómo se podía dividir. O sea que si, por ejemplo, una persona decía que siempre se ha hecho así, se podía dar por determinado que era la verdad. Pero Andrés no estaba de acuerdo con esto. Él que decidió usar principalmente el derecho positivo para esclarecer por escrito cómo se debían definir las cosas. Por ejemplo, algo muy interesante que dijo Manuel es sobre la servidumbre. ¿Y esto cómo funciona? Principalmente las servidumbres se dan en el campo, esto debidamente a la división de terrenos y entre propiedades de distintas personas. Para acceder a distintos terrenos, estos se usan caminos que se usaban antes, por así decirlo, pero que por distintas disputas no se puede esclarecer muy bien. ¿Cómo actúa el derecho positivo en esto? Esclareciendo cómo se divide y qué es una zona de servidumbre. Y esto principalmente hoy en día funciona muy bien, no solamente ya en lo que es la servidumbre, sino también en distintas cosas que se distinguen del Código Civil, no solamente en Ecuador, sino también en la región. Muy bien, Joe. Ahora vamos a socializar cómo fue su aporte social. Pues Andrés Bello en sus escritos de 1836 sobre los fines de educación y los medios para difundirla. Es muy claro y muy reflexivo en este punto del programa, pues aquí concibe que ninguna sociedad va a desarrollarse económicamente si no tiene una educación bastante sólida. Además de esto, la idea de la enseñanza no solo tiene que ser destinada a las clases altas,
sino también a las personas que tienen escasos recursos o que en su momento se consideraba en clases bajas. Además, en 1843 propuso la creación de escuelas con la finalidad de formar buenos profesores para que estos eduquen a las nuevas generaciones y sean capaces de formar buenos profesionales competentes. Y tampoco se opuso a la religión, más bien manifestó que la religión sirve para el desarrollo de la moral y la ética, y que también tiene que estar controlado por el Estado, pero por nunca más por la Iglesia. Jennifer, ¿qué más aportó Andrés Bello? Para hablar de Andrés Bello, bueno, él tuvo un gran aporte en la sociedad, pero una de sus obras es Gramática de la Lengua Castellana, destinada al uso de americanos, publicada en el año de 1847. Había mencionado, esta es una obra de gran relevancia, en la cual Bello buscaba algo clave. ¿Cuál era su objetivo? Pues era evitar que el español se fragmentara en dialectos incomprensibles, como le pasó al latín. Su enfoque fue revolucionario porque dejó atrás las reglas rígidas para centrarse en el uso real y lógico de nuestro idioma en América. Claro, y es que, por ejemplo, una historia que tuvo bastante coincidencia con eso que nos acaba de mencionar Jennifer es la disputa que tuvo con Domingo Faustino Sarmiento Andrés Bello, el cual, por ejemplo, Domingo Faustino abogaba principalmente por una mayor libertad lingüística, esto principalmente introduciendo en el idioma los extranjerismos. Eso a Andrés Bello no le convencía, principalmente porque él pensaba que para que las personas entendieran las leyes y que se pudiera dar de mejor manera la jurisprudencia, tenía que ser en un castellano legible y que se entendiera para todas las personas. Esto obviamente no era lo que buscaba Domingo Faustino, el cual buscaba una ruptura total del castellano. Bueno, con el tiempo la verdad es que los dos entendieron que no se podía dar una disputa así y Domingo Faustino terminó cediendo principalmente a lo que buscaba Andrés, y con esto principalmente ellos dos tuvieron una relación mucho más amena, trabajando principalmente en la Universidad de Chile. Andrés Bello, por ejemplo, como el rector y Domingo Faustino Sarmiento como el primer director de la Escuela Normal de Preceptores. Bueno, Manuel, Joe, a mí me queda como reflexión y es que es increíble cómo el pensamiento de Bello sigue tan vigente, dado que él ya anticipaba problemas que hoy vemos a diario. Hablamos de la crisis en las instituciones y esta improvisación legal que tanto nos afecta. Me hace pensar que el derecho, más que normas, es un esfuerzo intelectual para evitar el caos. Como él lo decía, podemos aspirar a una república no podemos aspirar a una república si no invertimos en la educación. No es casualidad que estemos aquí hoy tratando de entender el derecho no como algo frío, sino como la base de nuestra propia ética social. Interesante, Jennifer, buena reflexión. Desde mi punto de vista, Andrés Bello es una persona muy capaz. No solo se enfocó en el Código Civil, también aportó al derecho internacional. Para mí es una persona bastante intelectual y capaz que logró generar gran impacto en Latinoamérica y en los demás países. Desde que yo lo considero, desde mi punto de vista, realmente él apoyó al desarrollo del Código Civil y me encanta una parte importante, como ya lo mencioné, dentro de la interpretación de la ley. Para mí realmente es el espíritu de la ley, porque él la creó. Y entonces, ¿qué piensas tú, Joe? Bueno, principalmente yo pienso que Andrés Bello no solamente fue un jurista bastante grande, el hecho de que no haya sido abogado no indica que no pudiera adaptarse a lo que son las leyes, pero principalmente él es un elemento a seguir, una persona bastante inspiradora, no solamente por lo que ha conseguido hasta el día de hoy, sino también por lo que dejó como herencia, que es el Código Civil, una de las mejores normas para la ley, que no solamente se basa en Chile, sino que también ayudó para el Código Civil de Ecuador y de demás países de la región. Y bueno, queridos radioescuchas, hemos terminado con este primer segmento, pero por favor quédense para nuestro segundo segmento, que tendremos a nuestra invitada especial y damos paso a la voz de radio para poder recibir a nuestra invitada.
Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. Bajo el cielo de nuestra Loja amada, donde los sueños están de nuestro lado, con docencia, investigación y vinculación, avanzamos con buena gestión. Cada rincón tiene mil historias, de triunfos, de retos y de glorias, estudiantes llenos de ilusión, con ejemplo de transformación. Universidad Nacional de Loja, donde el saber siempre se aloja, la fiesta vive en cada rincón, se siente la fuerza de nuestra unión. Universidad Nacional de Loja, donde el saber siempre se aloja, la fiesta vive en cada rincón. 166 años de fundación. Universidad Nacional de Loja. La transformación continúa. Aló. ¿Que la Universidad Nacional de Loja es top 10 de mejores universidades públicas del país? ¿Así la catalogó Esimago? ¿El ranking internacional que evalúa instituciones académicas y de investigación a nivel mundial? ¡Qué buenazo! No es un logro aislado, es el camino que continuamos construyendo. Ser UNL es top. Terminaste tu carrera y obtuviste tu título. En la Universidad Nacional de Loja nos sentimos muy orgullosos de ti. Muy orgullosos de ti. Hola, mi nombre es Emily Cuenca. ¿De dónde eres? Soy de la ciudad de Loja. ¿Qué carrera estudiaste? Estudié Administración Pública y Comunicación. ¿Por qué elegiste la UNL? Elegí la UNL porque es la universidad que me permite prepararme para el futuro, tiene excelentes docentes, una excelente infraestructura y por supuesto que es la Universidad de Loja, Ecuador y del mundo. ¿Cómo sobreviviste a los apagones? La parte de los apagones fue, unos momentos de crisis que ya no dependía de nosotros, pero aproveché los espacios de la UNL donde se tenía el generador para poder hacer ciertas tareas y los fines de semana solía ir a los malls. Yo era la chica que se colocaba en una mesita con la compu y ahí estaba haciendo tareas. Ser UNL es top. Felicidades por alcanzar tus metas. Gracias por elegir a la UNL. Ser UNL es top. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados. Por UNL Radio. Un espacio para conversar con expertos, resolver dudas y entender el derecho desde una vida real. El derecho se explica con palabras simples. Porque si bien se entiende, bien se aplica. En Derecho para No Abogados, hablemos claro. Hablemos claro. Radio Escuchas, es el placer para mí estar aquí frente a una gran doctora, Beatriz Rengeli. Sea muy bienvenida a este programa y que nos va a hablar sobre el derecho minero. Jennifer, coméntanos su vida profesional. Claro que sí, Manuel. Doctora, principalmente, muy bienvenida a nuestro programa. Títulos académicos: doctora en jurisprudencia, abogada, licenciada en ciencias sociales, políticas y económicas, mediadora. Estudios superiores, maestría en Derecho e Investigación Jurídica, periodo académico mayo 2003, febrero 2005, en la Universidad Nacional de Loja. Experiencia laboral, ilustre municipio del Cantón Olmedo en calidad de procuradora síndica desde el 5 de enero al 28 de febrero de 2005, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Dirección Regional en Minería en Zamora, Departamento Legal desde el mes de abril del 2009 hasta 2010, Agencia de Regulación y Control Minero, Coordinación Regional en Zamora, en calidad de analista legal y registro minero desde el 2010 hasta el 2012,
Ministerio del Ambiente en Dirección Provincial del Medio Ambiente, Zamora Chinchipe, responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica desde febrero 2013 hasta la presente fecha, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura Provincia de Zamora Chinchipe desde diciembre 2013 hasta julio de 2018. Experiencia profesional, abogada en libre ejercicio de la profesión, consultorio jurídico en la ciudad de Loja y Zamora, lleva 28 años. Experiencia como docente, docencia universitaria en la Universidad Técnica Particular de Loja, Facultad de Jurisprudencia, docente de la carrera de Derecho en el área jurídica, social y administrativa de la Universidad Nacional de Loja. Es lo que te puedo comentar de nuestra querida y apreciada invitada. Bueno, doctora, un saludo principalmente, que estamos muy agradecidos de que esté aquí en nuestro programa y como lo mencionó Jennifer, usted es docente aquí y también estudió la maestría aquí. No sé si nos podría comentar un poquito más sobre cómo se siente el hecho de no solamente haber sido estudiante, sino que ahora sea docente aquí de la universidad. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por el espacio que han permitido el día de hoy estar aquí, ¿sí? Es muy importante estos espacios por estos medios de comunicación, como es en este caso la radio de la Universidad Nacional de Loja, porque no solo compartimos, sino aprendemos, ¿sí? Enseñamos también el día de hoy. Y qué mejor de lo poco que uno pueda saber, tener conocimiento, compartirlo, que eso es muy importante. Y con mayor razón, cuando nos desempeñamos como docentes en esta actividad y en esta querida, prestigiosa Universidad Nacional de Loja. Para mí realmente es un orgullo, una satisfacción propia ser parte de la planta docente de la Universidad Nacional de Loja, de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y de la carrera de Derecho. Relacionado a su pregunta, para mí es una trayectoria, es una historia. Imagínense que yo también fui alumna como ustedes, estuve en los pupitres sentada como ustedes lo son ahora, ¿sí? Y ser ahora docente a mí me recuerda muchísimo esa época de estudiante. Y con mayor razón poder yo estar frente a estudiantes me da una mayor responsabilidad conmigo mismo, con la academia y poder responder a estas funciones que me ha desempeñado con los alumnos, ¿sí? El deseo mío es, como cuando fui alumna, el de aprender, ¿no es cierto? Porque luego de eso nosotros estudiamos, es para luego nosotros formarnos como profesionales y dar de esa profesión, ¿no es cierto?, de lo que aprendimos ya en la vida profesional. Entonces, imagínense, es una serie de sentimientos encontrados y de agradecimiento a la universidad. Fui estudiante y ahora soy parte de esta universidad en la planta docente. Claro, es un gusto, la verdad, que usted sea docente y que próximamente para nosotros también puede ser docente y que estaremos muy orgullosos de que esté dándonos o impartiéndonos clases. Muchísimas gracias. Por eso les preguntaba si ustedes fueron mis alumnos. Me dice que aún todavía no. En algún momento podría yo ser su docente. Para mí sería un gusto poder ser también parte de esta formación profesional que ustedes la están empezando. Entiendo que están en primeros años, ¿no es cierto?, tercero, séptimo, están avanzando paso a paso en su formación profesional de esta linda carrera que es ser abogado. Sí, me encantó su punto de vista cuando dijo, nosotros nos fortalecemos para también enseñarlos próximamente a los futuros estudiantes del derecho. Sí, eso es lo que no solamente es en que ustedes se formen como profesionales, sino también, yo siempre les digo a mis alumnos, la parte humana. La parte humana va de la mano con la parte profesional, porque ese cariño que uno le pone al enseñar y a la profesión ayuda muchísimo para ustedes. Imagínense uno poder compartir con ustedes su vida profesional, su ejercicio profesional, aparte de la academia conjuntamente con ustedes, es una experiencia maravillosa. Claro que sí, doctora, esta es una profesión más que todo humanista. El poder ayudar a los demás, el poder hablarle a alguien, una persona que no entienda sobre una ley, sobre un asunto, es un tema muy interesante, muy bonito. Sí, incluso la ley dice que no nos exime de responsabilidad alguna el desconocer de la ley, ¿es cierto? Entonces, con mayor razón, yo a mis estudiantes les digo cuando están empezando en primer año, que me imagino que los papacitos se sienten tan orgullosos de preguntarles que están estudiando para abogado.
y a ellos ya les hacen incluso preguntas, consultas, a ver, mi hijo está estudiando como abogado, ¿qué puedes opinar de esto? Y yo les digo, hay que prepararnos, hay que tener ya esa respuesta de poder satisfacer ese gusto y ese orgullo de los padres que ustedes se están formando como abogados. Como lo digo, Jennifer, es una profesión maravillosa. En primer lugar, usted le enseña a compartir, ¿sí? Lo otro, al servicio a la comunidad. Ustedes son como abogados que van a servir a la comunidad, van a ayudar. Por supuesto que hay un fin común ese, ¿no es cierto? Formarse como profesional porque tenemos necesidades económicas, pero viene el otro lado del ser abogado, que es diferente, que ustedes pueden ayudar a alguna persona sin tener un costo esa ayuda, más bien servir, ayudar a una persona que necesita. Sí, porque ustedes en el camino, en la trayectoria de la profesión, se van a encontrar con casos y cosas bien complicadas y muchas veces hasta penosas, tristes. Interesante como abogados litigantes o también como jurisconsultos. Ahora, para entrar en la temática de derecho minero, me encantaría saber cómo se lo define. Jennifer dio lectura a una parte de mi formación profesional y quisiera empezar por eso, ¿no? Porque a veces tenemos el título, llamémoslo así, por ejemplo, una maestría, qué sé yo, podría ser en minería, en ambiental, una especialidad, un diplomado, pero siempre yo digo de que también la experiencia, el poder uno haber sido parte de una institución pública competente, en este caso entrándonos ya en materia minera, a ustedes, señores estudiantes, les permite, y a todos los que nos están escuchando, nos permite tener esa experticia, porque no hay la mejor forma de aprender en una institución pública o privada respecto a una materia, en este caso a materia minera. Esa oportunidad para mí la tuve, ¿sí? Están en mis años de experiencia y me permitió a mí poder aprender ahí y entender lo que es el derecho minero y una rama muy importante, muy importante. Una situación, porque voy a ser confidente, porque soy de la provincia de Zamora Chinchipe, ¿sí? Entonces, eso a mí me permitió entender que estoy en una ciudad y en un sector netamente estratégico minero, llamémoslo una región sur. Hago esta pequeña introducción para poder entender que nosotros que estamos cerca y que somos parte de este sector estratégico minero en el país y en la región sur, nos permite a nosotros, o deberíamos nosotros darle más interés a este tema minero, porque somos parte de este tema minero. La hermana provincia, Zamora Chinchipe, que la tenemos cerca, donde tenemos minería, ¿no es cierto? Nosotros escuchamos a día cómo está desarrollándose, entonces es importante conocer muchas cosas de este tema, ¿sí? Y hablando de su pregunta específicamente en términos sencillos, ¿qué podríamos definirla la minería? Para entenderlo en el común de las personas, es extraer minerales, ¿no es cierto? Es extraer un mineral, sí, que de una forma sencilla, hablándolo así, y netamente lo podemos nosotros considerar como una actividad económica comercial. Sí, eso sería un término sencillo que es la minería. ¿Sí? Claro. Y es que, por ejemplo, doctora, ¿cuáles son las etapas de un proyecto minero antes de la explotación? O sea, ¿qué es lo que hay antes de todo eso? Ya, cuando nosotros hablamos antes de un proyecto, de explotación de un proyecto minero, antes de pasar ya a una parte ya que vamos a la explotación, yo quisiera hablar de los regímenes de la minería para poderlo entender, ¿no es cierto? Sí. Claro, por ejemplo, como tenemos lo que es la minería artesanal, la pequeña minería, la mediana minería y la minería en gran escala, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de este régimen de la minería, ¿sí?, nos podemos nosotros ubicar como la ley lo establece. En primer lugar, tenemos que nosotros tener claro, y a nosotros nos interesa como futuros abogados que ustedes son, y en este caso como mi persona, entender y conocer el marco legal de la ley de minería, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque nosotros, si queremos nosotros hacer actividad minera, si nosotros nos interesa el tema minero, tenemos que ser simplemente cumplidores de la norma. Si usted cumple con la norma, estamos haciendo una minería legal, formal, y que se la puede hacer, no hay que temorizar ni hay que asustarse por este tipo de minería, ¿sí? Si cumplimos con la norma, es una minería formal. ¿Qué contempla la ley de minería, no es cierto?
que fue una ley nueva, me acuerdo en el 2009, tenemos esta nueva ley de minería, ¿sí? Ha tenido varias reformas, la misma, acompañada de un reglamento general a la ley de minería, ¿sí? Esto es en materia minera. Ahora, en esta ley de minería nosotros encontramos regímenes, ¿sí? Como los dije, minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala. De ellas, ¿sí? Antes de poder nosotros otorgar un proyecto, pues si hablamos un proyecto minero, estaríamos posiblemente hablando de minería en gran escala, ¿sí? Y lo que tenemos es, pues, que nosotros antes de poderse desarrollar este proyecto minero, hablar de las fases de la actividad minera que contempla la ley, ¿no es cierto? Porque si hablamos de minería artesanal, ella no requiere, ¿no es cierto?, de cumplir estas fases de la actividad minera, ¿sí? Porque la palabra lo dice, es netamente artesanal. Pequeña minería ya tiene que cumplir un sinnúmero de requisitos que la ley contempla. Si hablamos ya de mediana minería, ya también son otros requisitos, y si hablamos de minería en gran escala, ahí sí podríamos estar hablando de las fases de la actividad minera, que nosotros empezamos primeramente con la prospección, así dice la ley de minería y así contempla la ley de minería, ¿no es cierto? Hablamos de la exploración, luego hablamos de la explotación, hablamos de la refinación, de la comercialización, entre estas fases de la actividad minera. Entonces, para yo poder explotar un proyecto de minería, primero vamos por estas fases. Primero, sí, y es tan claro la ley, dice primero prospectamos, buscamos dónde está el yacimiento mineral, ¿no es cierto? Una vez que lo buscamos, sí, lo exploramos, ya lo ubicamos, lo determinamos, está en determinado lugar. Identificamos qué tipo de yacimiento mineral es. Tenemos minerales, recordemos minerales metálicos y no metálicos. Podemos hablar de minerales metálicos, en este caso el que nos interesa en la ley de minería, minerales riquísimos, minerales que muy importantes en nuestro país, como es el oro y como es la plata, ¿sí? Una vez entonces que tenemos esta exploración, ya nosotros vamos a la explotación de este mineral, a la refinación, a la comercialización, y podemos hablar, estos serían antes de poder explotar estos tipos de proyectos mineros que a ustedes se refieren. Bueno, doctora, yo quería saber qué instituciones del Estado son las encargadas de vigilar que la minería se haga de manera correcta. Ya, asimismo, basados en la ley de minería, que es aquella que contempla toda esta regulación, control de la actividad minera. Hablamos nosotros en la ley de minería de una estructura institucional. La ley de minería contempla el ministerio sectorial, que dice que lo denomina como tal. Ahora actualmente lo llamamos Ministerio de Ambiente y Energía del Ecuador, está fusionado con el Ministerio del Ambiente. Cuando digo ministerio sectorial nos estamos refiriendo a eso, ¿cierto? Luego de eso, para ello, la ley dice que es el órgano rector, ¿sí? El que otorga, controla y extingue en este caso, la actividad minera. Cuando hablamos de otorga, él es el que concede estas concesiones mineras, asimismo las regula, las controla y también las extingue, ¿sí? Las archiva, ¿ya? Luego de eso hablamos de un orden institucional. Luego de eso tenemos la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCON. Esta es una entidad estrictamente de carácter técnico-administrativo, muy diferente al Ministerio Sectorial, que es el que otorga las concesiones mineras. En este caso, la ARCON, la Agencia de Regulación y Control Minero, su trabajo es también de controlar, de hacer el seguimiento de esta actividad minera, si cumple o no cumple con las fases de la actividad minera. ¿Por qué lo dividimos? Hablamos de técnico-administrativo. Administrativo porque otorga las concesiones mineras a través del Ministerio Sectorial, permite que lo hagan diferentes provincias. Ahí recibe los requisitos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Le da el seguimiento que cumpla las fases de la actividad minera. Y técnico porque en esta institución trabajan dos partes, que es la parte legal y la parte técnica, que es la parte de los ingenieros, ¿sí? Entonces, aquí la parte legal, hablemos así, es el que controla toda la parte de requisitos de la norma que cumpla. Por ejemplo, qué sé yo, si quiere ser sujeto minero, si quiere tener una concesión minera, si esta es minería artesanal, pequeña minería en gran escala, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas dos instituciones, llamémoslas así, hablando de la ley de minería. Y por supuesto tenemos también nosotros
Bueno, antes pues hablábamos del Ministerio del Ambiente, que es muy importante también y que forma parte de esas instituciones, como usted pregunta, Jennifer, importantes dentro de lo que es la actividad minera. Esas hablaríamos como instituciones principales que la ley contempla. Claro, y es que, doctora, por ejemplo, se dice que, por ejemplo, los minerales que están en el subsuelo y todo esto pertenecen al Estado. Y yo quería saber principalmente si es que para que una empresa minera explote estos recursos debería haber una regalía para el Estado o algo así. ¿Y cómo, por ejemplo, beneficiaría al país esto? Sí, la ley también contempla pues de que en este caso proyectos mineros en gran escala, pequeña minería, pagan regalías. Regalías de un porcentaje de la explotación del mineral que ellos lo realizan, ¿sí? Depende de la minería, pero en este caso la ley contempla que es la pequeña minería y la minería en gran escala. Si hablamos de la minería en gran escala, tomándolo en el buen sentido, sí, como la ley lo establece, esto entra a las arcas del Estado, sí, para el desarrollo económico del país, en infraestructura, en viabilidad, sí. Si se lo aprovecha, pues ese es el ingreso que tiene para el Estado. Lo establece y lo contempla la ley de minería. Y pues ya en la práctica pues tenemos resultados de que sí se ha implementado estos ingresos por estos pagos de regalías por haber realizado actividad minero y beneficiarse de ese mineral. Así lo debemos entender a este pago de las regalías en la actividad minera en proyectos mineros. Es como un impuesto, básicamente. Exactamente, un impuesto. Por eso le digo, por esta actividad minera y por el beneficio de ese mineral que obtiene, en este caso, el proyecto minero. Lo entendemos así, es bien clarito. Y ahora yo me imagino, por ejemplo, si yo soy una empresa y quiero ir a explotar tal zona, ¿lo puedo hacer? ¿O en qué zonas puedo explotar y en qué otras no? Sí, es muy importante esa pregunta. Nosotros tenemos también, como dijo la compañera Jennifer, las instituciones competentes respecto a actividad minera. Entonces, cada una de ellas tiene sus funciones, ¿no es cierto? Si le interesa hacer inversión y actividad minera en gran escala, lo puede hacer en nuestro país, ¿sí? Lo tiene que hacer a través de una subasta pública, ¿sí? Esto lo hace y lo contempla la ley también para que no se den estos temas o actos de corrupción o favorecer a alguien, ¿sí? Sí, entonces nosotros aquí en nuestro país tenemos ya proyectos mineros, ¿sí? Y que ya lo están haciendo y que están incluso ya explotando y transportando los minerales. Lo pueden hacer tranquilamente siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley de minería. Lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden hacer y lo tenemos aquí en nuestro país y en esta zona región sur, en este caso en la provincia de Zamora Chinchipe, en Morona Santiago y en otras provincias. Doctora, yo quería saber qué porcentaje del presupuesto del Estado proviene actualmente de la minería. A ver, si nosotros hablamos de un porcentaje, estaríamos hablando aproximadamente del 2 al 3%, ¿sí? Es un aproximado que ingresa en este caso al presupuesto económico, en este caso del país. Como le decía, pues va destinado. La ley establece cuando hay proyectos mineros que están, por ejemplo, hablemos de Zamora Chinchipe, ¿no es cierto? Nosotros tenemos Fruta del Norte que está específicamente en Yansatsa, ¿sí? En los encuentros, entonces ese beneficio lo tiene para ese sector, ¿sí? Conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados para viabilidad, infraestructura, que lo están aprovechando ahí, no solamente en la parte económica, sino también en la parte laboral, que es muy importante también tomar en consideración y que la ley de minería lo establece y que es obligación en este caso de las empresas mineras cumplir con la parte laboral del sector donde se encuentra el proyecto. Claro, y es que, doctora, por ejemplo, hoy en día aquí en Ecuador hay lo que es la minería legal, que ya nos explicó más o menos cómo funciona, pero también hay la minería ilegal. Lo que quería saber principalmente es cómo afecta esto no solamente al país, sino también dependiendo de la región en la que se explotan los minerales. ¿Qué es lo que sucede dentro de estos temas? Sí, bueno, ahí es importante diferenciar qué es
que contempla el marco legal respecto a la actividad minera. Tenemos la ley de minería que contempla la minería legal. Y la otra cara de la moneda, que es la minería ilegal, ¿cierto? La legal es la que cumple con la ley y está autorizada por el Estado. La ilegal es la que no cumple, la que no paga regalías, la que no tiene un título minero, ¿sí? Y que la hace sin permiso ni autorización de la autoridad competente, ¿sí? Por supuesto, pues que esta causa muchísimo daño, ¿sí? Específicamente por no tener mismo ese permiso, esa autoridad, y por no cumplir con los requisitos, por ejemplo, en la parte del impacto ambiental, ¿sí? Por no cumplir con otros requisitos como es el tratamiento de las aguas, ¿sí? Y así un sinnúmero de requisitos más que deberían cumplir. El mismo hecho de no pagar regalías, ¿no es cierto? El de no, este aporte al Estado. Entonces, este daño es inmensamente al ecosistema, a la sociedad, hablemos a la economía, ¿sí? de lo local, donde se está haciendo una minería ilegal y que le está prácticamente tomando el dinero que le pertenece al Estado, se lo está llevando para otro lado y para otro tipo de actividades. La minería ilegal, lamentablemente, es la que es una dificultad que está atravesando el país en este momento. Porque no hay un control, ¿sí? específico para poderla, a lo menos sería la palabra correcta, controlarla y no permitir que siga causando más daño a la parte del impacto ambiental, a la sociedad, y cubrir muchas cuestiones que no están legales. Así sería. Interesante, doctora. Nos gustaría seguir hablando de este tema como para ser millonarios. No. Chicos, ustedes no podemos pensar en eso, todo lo contrario. Si nosotros decidimos hacer actividad minera, la podemos hacer apegados a la norma, cumplidores de la norma. Y lo podemos hacer tranquilamente. Saben que es algo, un tema súper importante y muy bonito. Que cuando ustedes sean abogados se inclinaran a esta actividad. Ser abogados, por ejemplo, que ustedes puedan manejar y poder ustedes enseñarles educando a las personas que quieren hacer actividad minera a que cumplan la norma, que lo pueden hacer, ¿sí? Cumplir la norma. Si cumplen la norma no pasa nada, ¿sí? Es como lo dice, que usted al principio me preguntaba de una forma tan sencilla, ¿qué es minería? Como yo se lo dije, es extraer minerales, una actividad económica comercial, muy importante, ¿no es cierto? Nos interesaría algún momento de pronto tener una concesión minera, pero cumpliendo la ley. Claro. Eso sí. Claro. Bueno, doctora, la verdad por el tiempo, ya se nos acaba el tiempo y la verdad es que nos gustaría tenerla mucho más, pero por disposiciones no podemos. La verdad es un gusto haberla tenido aquí. Y esperamos que, por ejemplo, en un futuro vuelva a estar aquí con nosotros, enseñándonos mucho más y que, por ejemplo, pueda ser docente de nosotros para poder estar un poco más informados sobre este tema. Me gustaría. Muchas gracias, encantada de conocerla. A ustedes, chicos. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, usted tiene un mundo de enseñanza para nuestro rocío de conocimiento. Sí, realmente, como vuelvo y repito, chicos, la experiencia, la experticia en las instituciones me permitió vivir, sentir, no sé si lo cuento con pasión, porque lo viví, lo conocí, ¿sí? Hablo de minería y me acuerdo de las concesiones mineras, de cómo recorrimos las concesiones mineras subterráneas en las orillas de los ríos, cómo se combatió un poco la minería ilegal. Tuve la oportunidad de estar en varios lugares del país, por Esmeraldas. Estábamos haciendo este tema de poder combatir la minería ilegal conjuntamente con fiscales, con jueces, con el Ministerio del Ambiente. En ese entonces, bueno, el ministerio, pues el ministerio sectorial ha cambiado muchísimo, ha pasado de ser Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, etcétera, etcétera, pero bueno, hablamos del ministerio sectorial. Entonces, esa oportunidad sí realmente a mí me despertó muchísimo el interés, el conocimiento y he podido, gracias a eso, también poder yo en mi vida profesional servir en ese aspecto. Espero que a ustedes, a los radioescuchas, haber despertado el interés en la actividad minera legal, apegados a la norma. Un gusto, chicos, y espero volver algún momento a estar por acá nuevamente. Y los felicito por este bello espacio.
Muchas gracias. Bueno, doctora. queridos radioescuchas, damos por terminado este segundo segmento, Hablemos Claro, conjuntamente con la doctora. Esperamos que haya sido de su gran interés y la verdad esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Un gusto, doctora. Muchas gracias. A ustedes. Muchas Un abrazo gracias, para doctora. ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM, en Radio.Garden, www.unl.edu.es y en Facebook Live. Y si te lo perdiste, tranqui. El reprise es los domingos a las 7 de la mañana por la señal de UNL Radio. Hasta la próxima. 17 horas, 2 minutos. ¿Ya lograste un título? ¿Ya viviste una meta? Ya lograste un tercer nivel, pero ¿y si aún falta tu gran historia por escribirse? Haz que tu experiencia cuente. Haz que tu carrera evolucione. Estudia una maestría en la Universidad Nacional de Loja. Más de 60 programas de posgrado en áreas clave del país. Con modalidades híbridas, docentes de excelencia, pertinencia territorial y beneficios para profesionales como tú. Postula hoy, decide especializarte, porque crecer es un acto de transformación. Inscripciones abiertas en www.unl.edu.es/posgrados. O escríbenos al WhatsApp 099-311-4465. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar.